Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo podcast Mi Identidad. Quien te habla es Felipe Adriasola y como de costumbre estoy juntamente con Solange Tobar. ¿Cómo estás, Solange? Bien, ¿y tú, Felipe? Bien, contento de poder estar aquí nuevamente este día martes después de un largo fin de semana, un bendecido fin de semana que tuvimos. Estamos nuevamente aquí en las plataformas digitales. Amén, amén. Bueno, contar a lo que, como no nos pueden ver, agradecido porque estas plataformas digitales han tomado más color, ¿cierto? Más forma, más alcance y también nuestro mini estudio se ha agrandado y tiene sus modificaciones. Sí. Estamos orando al Señor a ver si podemos hacer algo en vivo, porque es muy temprano. No, todavía no, pero está en conversaciones, se está viendo, ya estamos armando un par de cositas también. Pero ahí tal vez más adelante, ¿no? Más adelante. Bueno, vamos a orar al Señor porque ustedes ya saben cómo somos. Todo lo colocamos en oración. Amén. Y nos dejamos guiar por lo que nos dice nuestro Padre. Contenta, feliz, un fin de semana tremendamente bendecido con una familia maravillosa. Y bueno, feliz porque el Señor nos da esos tiempos de poder adorar, de levantar un altar genuino en cualquier lugar, ¿cierto? En cualquier circunstancia y en cualquier situación. Así que muy contenta, muy contenta. Se hace largo la espera del jueves al martes, ¿eh? Sí, se hace demasiado largo y uno crea mucha expectativa al grabar y todo eso, porque uno espera grabar también. A nosotros nos gusta grabar mucho. Nos pasamos bien. La pasamos muy bien grabando, entonces como... Es tal vez no una ansiedad, sino como una ansia de querer, bueno, sí, ansiedad. Una ansia de querer grabar y poder transmitir el mensaje del Señor a través de esta multiforma que Él tiene. Amén, a través de nuestra voz. Amén. Sí. Y la verdad contenta también, aprovechar de saludar a todas las redes sociales. También, sí, a todas las redes sociales, Felipe. Tú te manejas bastante bien ahí. Sí, a toda la gente que nos ha escrito por Instagram, por Facebook. Muchos saludos a la gente que nos escucha por Spotify también. Sabemos que son hartos que nos escuchan por Spotify, así que un saludo a todos ellos. Saben que nos encuentran en Facebook como IDR Ministerio, en Instagram como IDR-Ministerio- y en YouTube y Spotify como Identidad de Reino. Y también los jóvenes de IDR Youth tienen su Instagram, que es IDR-Youth. Así que para que estén atentos a lo que se viene el miércoles 5 de agosto, el primer miércoles de agosto, estaremos haciendo el culto unidos. Así que atentos. ¿Cómo me inscribo? A ver, ¿cómo me inscribo? Nos tienes que enviar un correo a Identidad de Reino 2019@gmail.com. ¿Sí? Ahí nos tienes que enviar tu nombre, la edad, la ciudad, la iglesia, ¿verdad? Si te inscribes solito y el contacto de tus pastores y líderes. Si vienes como iglesia, porque ya tenemos varias iglesias inscritas, gracias a Dios. Bueno, si vienes como iglesia, el líder está en cargo de enviar la lista con todos estos datitos. Amén. Así que atentos porque... número de teléfono también. Sí, número de teléfono. Porque a la gente que está inscrita le vamos a estar mandando un link al WhatsApp. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp para que ustedes aprieten el link y se unan a Zoom automáticamente. Amén, así que para que estén atentos a sus teléfonos, la gente que ya se inscribió. Y nada, expectante a lo que se viene. Se viene muy bueno. Así estamos muy contentos porque la estadística trascendió generaciones y edades. Sí. Así que tienen una gran tarea ustedes como líderes y conductores de esta plataforma unidos, ¿cierto? Amén, sí. En el mes de agosto, así que a prepararse ahí, Tiare, Daniela, Camila y Felipe. Sí. Yo feliz por ustedes. Así que ahí atentos. Bueno, y así más preámbulos, saludamos a toda la gente que teníamos que saludar. No hay ningún saludo de cumpleaños, nada, así que nos vamos directamente al tema que es hoy. ¿El tema de hoy cuál es? Integridad. Un tema que veníamos pensando hace bastante y lo habíamos hablado, se había hablado tal vez un poquito en los primeros podcasts que tuvimos. Sí. En los primeros podcasts que hicimos. Así que un tema que tal vez no se logra comprender o se tiene mal entendido lo que realmente es la integridad, ¿no? Amén, amén. Bueno, en los primeros audios que grabamos hablábamos de la vida en Cristo. Sí. Y este tema, esta palabra, ¿cierto? Esta acción en nuestra vida de integridad tiene que ver mucho también con nuestra vida como cristianos, ¿cierto? Así es. Debemos tener integridad. ¿Qué es la integridad? ¿O qué es una persona íntegra?
es aquella, ¿cierto?, que hace lo correcto. Amén. Y hace lo correcto no solamente para sí misma, sino para todos aquellos, o sea, para el prójimo, ¿cierto?, para quien pueda estar rodeando. Eso es la integridad. Ahora, si vamos a la Biblia habla de integridad y hay muchos ejemplos. A mí me encanta, tú sabes que Hay demasiados. muchos, pero lo más importante, yo te quiero contar lo que dice el Antiguo Testamento sobre la palabra integridad. En hebreo dice que integridad en hebreo, ¿cierto?, significa la condición intachable, la integridad, perfección, sinceridad, sensatez, rectitud y moralidad. Amén. ¿Verdad? Y en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, la misma palabra en hebreo significa honestidad y la adición a un patrón de buenas obras, de una buena conducta. Amén. Porque tendemos a pensar en nuestro mundo moderno, ¿cierto?, que la integridad tiene que ver con nuestra conducta inmoral. Pero la Sí. integridad tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Desde Nuestro adentro cuerpo, hacia afuera. amén, así. Alma y espíritu. Amén, Wow. así. Y la integridad, bueno, como la hemos mal entendido, porque es difícil ser alguien íntegro de verdad. Es difícil llegar a ser alguien que realmente esté íntegro. Y hay uno de los significados que viene del hebreo, ser íntegros, viene del tam, que es Amén. estar completo. Amén. Pero ¿cómo estoy completo? ¿Quién me completa? Y ahí Amén. la pregunta, ¿cómo yo llego a estar completo? ¿Cómo llego a estar limpio? Hay mucho, pero ese es el significado que me tomo. ¿Cómo llego a ser alguien completo, Entero. entero, en todo lo que tengo que hacer, en mi forma de actuar, en mi forma de vivir? Y un ejemplo muy claro es Jesús. Amén. Jesús era alguien que estaba completo, alguien que tenía una integridad única. Amén, así es. Bueno, el mayor ejemplo de la Biblia. Sí. Y siempre va a ser Él para todas las cosas y temas que hablemos. Ojo con eso. Jesús es el ejemplo perfecto de un hombre íntegro. Amén, sí. Amén. Y lo podemos encontrar en mayores versículos, ¿verdad? Por ejemplo, si vas a en Hebreos 4:15, ¿Sí? ¿cierto? Ahí a los que están anotando, apunten. Hebreos 4:15, amén. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, Amén. pero sin pecado. Mira, Esa habla de la integridad de Jesús. Sí, y amén. importante porque a semejanza de nosotros dice. Amén. Es Así muy importante porque dice, pero ¿cómo soy íntegro si Jesús era Dios? Pero tú tienes algo importante escrito ahí, que es la semejanza a nosotros. Mira lo que dice Primera de Pedro 2, versículo 22 al 23. Lo estoy buscando, espérame, lo tengo acá. Amén, ya lo Dice, busco. Lo tengo aquí, mira, dice que él fue un hombre sin mancha. Amén. Así Un hombre es. que no vituperió, que era alguien que hablaba mal, Amén. alguien que anduvo recto ante los ojos de Dios. Amén, así es. Y alguien que no se encontró engaño, que no se encontró pecado. Amén. Y un poquito más adelante, un versículo antes, en el 21, dice que sigamos sus pisadas. Amén. Su ejemplo. Su ejemplo. Entonces es importante entender que tenemos que ser como Cristo, como Él lo hizo, y ser Amén. íntegro, ser alguien que esté completo, como lo dice en Primera de Pedro. Eso se refleja ahí. Wow. Alguien que no vituperió, no engañó, no se encontró pecado alguno. Amén, no dudó nunca de quién era. Y yo lo tomé por otro lado, mira, cuando Jesús, ¿cierto?, fue bautizado en el desierto, ¿cierto?, después se va y ayuna estas 40 días y estas 40 noches, ¿cierto?, donde viene Satanás, ¿cierto?, a tentarlo en el momento, justo en el momento de la debilidad. ¿Y por qué voy a mencionar esto? Porque después yo voy a dar dos ejemplos, pero bastante fuertes. Y en el momento de la debilidad, aún, ¿cierto?, él no corrompió su integridad. Amén. Aún siendo, ¿cierto?, 100% hombre y 100% Dios, ¿cierto?, fue tentado, pero él no pecó. Qué Pero tremendo ejemplo. Eso es lo importante, pero ¿por qué no pecó? Porque estaba completo. Estaba completo. Era entero. Era entero. Él estaba tan completo con Dios que sabía que tenía que vencer la tentación. Sabía Amén. que tenía que decir que no. ¿Por qué? Porque él era alguien completo, porque tenía demasiada integridad y tenía claro que Dios entregaba esa integridad. Amén, así es, así es. Y yo me quiero ir ya a los ejemplos de la integridad. ¿O tú tienes algo más referente a Jesús? No, tengo muchas cosas sobre Jesús, así que vamos a los ejemplos mejor. Mira, yo encontré un ejemplo que yo creo que muchos van a decir, wow, que es fuerte.
Adivina quién. A ver, ¿quién? No adivines. Mal dicho esa pregunta. Ejemplo de integridad, Job. Wow, Job, sí. es tremenda historia, ¿cierto? De este siervo, pero a mí me encanta. Creo que busquen ahí el libro de Job, ¿cierto? 2:9. Vamos a leer el 9 y el 10. O incluso uno antes, mira, para que la gente se recuerde de ¿cierto? De este siervo, ¿cierto? Que estaba en la tierra y que vino una conversación entre Satanás, Sí, ¿cierto? eso es Y lo más Dios, importante. Y dio visto bueno. Y mira lo que dice, Job estaba siendo probado con un montón de cosas que estaban pasando, pero en este capítulo dice, el versículo 8, tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Mira la condición que estaba Job, estaba sufriendo esta lepra, la enfermedad, todo lo que se le había sido quitado. Y entonces dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mira qué tremendo, estamos hablando de lazo de familia, condición de familia, su mujer, y él mira lo que responde. Y él dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, que recibimos de Dios el bien y el mal, no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Qué tremenda situación de condición humana, porque Job no era de Jesucristo. No. Era una persona como tú, como yo. Cualquier persona que tenía su granjita, tenía su casa, su familia, todo bien. Amén. Pero hay algo importante que dicen unos versículos antes, de hecho en el primer capítulo, cuando llega el diablo, llega Satanás y le habla con Dios. Así y Dios lo recomienda. Exacto. Dios le dice, pero no has visto a mi siervo Job, que es recto ante mí y perfecto en mis cosas. Haz algo así, ¿no? Amén. Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. Amén, así. Y entonces imagínate si ante los ojos de Dios Job era tan íntegro, tan completo, y se lo recomienda a Satanás porque él sabía que Job iba a pasar la prueba, a pesar de todo. Que no iba a fallar. Que no iba a fallar en todo lo que iba a hacer. Amén, así es. Y la verdad que este capítulo, ¿cierto? En la Biblia me impactó. ¿Cuál? Me impactó Job por sus maneras, porque mira, cuando vemos quizás en nuestra vida, porque la integridad no la andamos mostrando, no, ¿verdad? No es algo visible. Es algo... Pero ¿sabe cómo la hacemos visible? Con nuestra forma, con nuestras acciones, con nuestra forma de comportarnos, de hablar, de expresarnos. Entonces, tomaba este versículo de Job, ¿cierto? Esta historia de Job, porque yo creo y pienso y siento y creo que es así, que la única forma de vivir integridad es de la mano de nuestro Dios. Padre. Es importante entender, y ya lo tengo escrito yo, cómo llegamos a ser gente completa, cómo llegamos a ser gente tal vez como Job o tal vez como Jesús, gente que estaba tan íntegro, tan completo. ¿Cómo llegamos? Y es simple. ¿Cómo llegamos, Felipe? Con intimidad con Dios. Amén. Llegamos a ser completos conociendo a Dios, al que te completa literalmente. Amén, así. Eres completo con el que te completa, que es Dios. Amén. Y así llegas. Entonces, es importante saber porque la integridad, como dices tú, no se demuestra. No ando diciendo, yo soy íntegro. No, sí, yo soy súper íntegro. No, es tu esencia simplemente. Amén. Vive esa integridad. ¿Por qué? Porque estás tan completo, conoces tanto de Dios, sabes tanto lo que Dios quiere para tu vida y sabes tanto como a Dios le gusta que tú actúes. Y mira, vamos a la adoración. Amén. Dios, sabes tanto que Dios quiere que lo adores continuamente, que es tu esencia ser alguien íntegro. Amén. Estás naturalmente completo, entonces no es algo que te cuesta, sino simplemente que nace naturalmente. porque ya estás completo. Que la integridad tiene que ver con, como tú dijiste en el inicio, algo interno para que se refleje en lo externo. Amén. Amén, sí. Y esos son los episodios que cuando somos transformados verdaderamente en Cristo. Sí. Amén. Porque alguien que hace lo correcto sabe que uno se puede enojar, por ejemplo. Dar un ejemplo secular. Claro. No nos enojamos porque nuestra humanidad es así. Nos puede molestar ciertas cosas. Pero que el enojo te dure ahí.
y nada más, Sí. que no vayamos a la murmuración, a la difamación, a hablar mal del otro, porque ahí no estaríamos siendo íntegros ante la No. presencia, ni mostrando, ¿cierto?, que Cristo realmente vive en nosotros. Y esta parte, ¿cierto?, donde Job es confrontado con su esposa, le habla de integridad, a mí me muestra un poco cómo es probada la integridad de Job, como Sí. hombre recto, ¿cierto?, ante los ojos de Dios. Y ahí su integridad se ve en ataque. Y más adelante, si tú sigues leyendo, encuentras el ejemplo de los amigos de Job. Sí, los amiguitos que Oh, tenía. con esos amigos, No, wow. ¿para qué? ¿Para nos qué pasa, queremos? nos pasa. Parece que es un tema fuerte hoy. Sí, y es importante entender eso, porque algo pasa, que la integridad tampoco solamente es algo que como visible de lo que hablamos o lo que hacemos, sino también de lo interior. Porque aún así Job, tal vez en lo visible, él no maldecía nada a Dios, y también en lo interior de sus pensamientos, él seguía pensando. Fue íntegro. Fue íntegro, él seguía estando completo, entonces se parte primero desde adentro. Amén. Y esa esencia se transmite afuera porque te sale literalmente sale natural. Imagínate que yo pensaba, yo leía los capítulos, pero ahí nos vamos a alargar más en Job, pero quiero dar otro ejemplo. Pero mira, yo pensaba en estos hombres que eran insensatos, porque imagínate, el amigo estaba viviendo una situación. Ahora, una situación, cierto, que era visible, lo veía, porque se sentaron con él. Exacto. Primero estuvieron sin palabras y bueno, y después empezaron a hablar. Entonces, imagínate, pusieron en duda la integridad de Job, de las formas que había hecho, que quizás esto era, cierto, la paga de un pecado, ¿verdad? Sí. Pero Job tenía el corazón destrozado. ¿Y qué pasa en el día actual? Quizás a nosotros no nos toca ver esa realidad, nos toca ver visiblemente a nuestros amigos, pero no conocemos cómo está la integridad, el corazón, los sentimientos, la emoción de nuestros amigos. Y a veces nos ponemos a hablar cosas, sí, también somos insensatos. Y deberíamos ayudar a nuestros amigos cercanos, amén, a nuestros pares, a que se mantengan íntegros también. Amén. Y ese es nuestro deber, sí, ayudar a que confíen en el Señor, ¿cierto? A que tengan una gran bondad, ¿cierto? En el Señor, que Dios siempre va a tener misericordia, amor con nosotros, ¿verdad? Y justicia. Mira, y para ir, lo que están anotando, porque es muy largo, pero no lo voy a leer, ¿ya? Job 16, 4, 5, para que anoten, después lo lean con más tiempo. Job ni siquiera murmuró contra estas personas. No habló, sí habló con Dios, ¿cierto? Pero no habló de estas personas. Entonces, la Biblia, ¿cierto? Me dice que es un hombre íntegro en todo sentido. ¿Y por qué queríamos tomar este ejemplo? Porque muchos de nosotros cada día vivimos situaciones. Sí. Entonces, a veces, como somos tan humanos, reaccionamos al enojo, y yo me incluyo, obviamente. Todos. Me incluyo, pero que sea el enojo nomás, porque es normal. Pero tu integridad tiene que estar intachable, porque Dios te está mirando, Dios te está escuchando, Dios te está observando. Pasa el enojo, y yo creo que a mí me pasó un hecho ahí puntual, donde es mejor a veces guardar silencio y es mucho más sabio. Sí. Y podría ver este ejemplo de Job, de cómo él se mantuvo íntegro a pesar de las circunstancias, de la situación, a pesar del ataque, ¿verdad? Y a pesar que su familia y sus amigos le hablaban, lo restaban, le restaban. Claro, estaban siendo casi hombres insensatos. Piedra de tropiezo para él. Y es importante entender eso porque Job era alguien tan completo que sabía que eso iba a llevarlo a algo, no lo sabía, pero sabía que era la voluntad de Dios. Porque se lo dice a su esposa, mal recibiremos el mal. Amén. Si recibimos el bien, ¿por qué no recibiremos el mal? Y mira lo importante que es cuando Jesús va a ayunar a los 40 días al desierto, en Mateo 4, si no me equivoco, cuando está ayunando los 40 días, también Jesús, en lo humano estaba pasando debilidad, porque fueron 40 días y 40 noches de ayuno completo. Imagínate él, cuando llega Satanás y lo tienta. Ofreciéndole ahí la comida. Ofreciendo comida, reinos y muchas cosas más. Pero aún así, él estaba tan completo, Jesús sabía tanto, y entendía tanto lo que era la integridad, y sabía que Dios lo completaba, que la voluntad que Dios ponía en él lo hacía completo. Amén. Que supo decirle no. Sabía cómo actuar, supo qué hacer, porque su esencia era esa simplemente. Amén. Mira, y aquí ya tenemos dos ejemplos. Jesús, ¿verdad? Sí. Que a pesar de las circunstancias, del momento, de la situación, supo ser íntegro. Amén. ¿Verdad? Amén. Job, que a pesar de todo lo que vivió, ¿cierto? Qué tremendo Job, de verdad, sí. Supo ser un hombre íntegro.
Ellos nos dieron un ejemplo de mucha endereza y de mucha entrega, o sea, y de convicción también. Claro, y de convicción, ¿por qué? Porque en el caso de ellos dos, ¿Sí? ¿cierto? Su integridad, ¿cierto? Fue atacada. Pero yo tengo otro ejemplo, Felipe. A ver, ¿cuál? David. Sí. Wow, David se equivocó. Sí. David, ¿cierto? Fue imperfecto de las normas, sí. O sea, ¿cómo se dice? Tampoco sé decirlo, pero rompió la ley. Rompió la ley, ¿cierto? Dentro de lo que el Señor le había enseñado, las normas de integridad, ¿cierto? De la perfección que nosotros debemos buscar. Pero me llama la atención en David que las Escrituras muestran la devoción de su corazón. Su integridad del corazón. Amén. Sí, David, porque cometió errores, ¿cierto? Y cometió errores serios, no fue cualquier cosa. Fue cualquier error. Pero anduvo en integridad de su corazón. Desde muy antes también, cuando a él lo ungen y tiene la oportunidad de matar a Saúl, y él dice, ¿por qué yo he de tocar al ungido de Dios? Amén. ¿Por qué yo he de hacerlo? Y ahí se ve la integridad porque él entendía que no era el momento, sabía que era rey, pero estaba tan completo con Dios que sabía que había que esperar un momento también. Amén, así. Y mira, y aquí me gusta, porque esto sí lo destaca Primera de Reyes, ahí lo que están anotando. Primera de Reyes 9:4, dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo las cosas que yo le he mandado y he guardado mi estatuto y mis decretos. Wow. Amén. Aquí Dios le estaba hablando a Salomón. A Salomón, sí. A Salomón. Aquí cuando Dios hace un pacto con Salomón y le coloca, y dice, o sea, Dios, imagínate que Dios mismo te llame íntegro, qué tremendo, qué tremendo. O sea, David, todos nosotros sabemos que David se equivocó, que sí. David cometió errores, pero tenía un corazón íntegro. Y ya lo hemos hablado cuando Dios también dice un corazón conforme a mí, ¿verdad? Entonces, la historia de David, ¿cierto? Me encantó porque en el fondo él siguió caminando, siguió avanzando, ¿cierto? Y demostró que todavía amaba a Dios, a Jehová, con todo su corazón. Y si usted lo quiere leer ahí, para que no lo vamos a dar solamente la cita, ¿ya? Salmos 23, del 1 al 3, Salmos 6, después, versículos 6, 8 y 11. ¿Sí? Salmos 26, del 1 al 3, después el 6, el 8 y el 11. Anote por ahí, porque él en todo tiempo siguió adorando y siendo un hombre íntegro con su corazón. Aún así, haberse equivocado, tuvo el arrepentimiento y pudo entender que simplemente él podía ser alguien conforme, alguien tal vez recto, alguien de, ¿cómo se puede decir? No de buen parecer, sino que la gente lo iba a ver como un referente tal vez, o como un buen rey, estando con Dios, estando según la voluntad de Dios, estando completo con Dios. Estamos diciendo mucho completo, nos va a dar hambre. Entero, digamos entero. Alguien que... Tú no comes completo, Felipe. Sí, no comes pan. Hace como 2 semanas comí un completo gigante. Te desordenaste Me desordené. Bueno, la gente que no sabe, acá en Chile hay un paréntesis. ¿Cierto? Hay un alimento típico, un sándwich típico, un hot dog. Un hot dog que lleva muchas cosas y se llama completo. Cierra paréntesis. Entonces, es importante entender que cuando Dios, tú tienes conocimiento de lo que Dios y tienes intimidad con Dios, puedes llegar a ser alguien íntegro, pero no porque te lo impones, sino porque naturalmente es tu esencia, simplemente. Y David dice, y creo que lo hemos hablado antes, David dice que si hubiera tenido conocimiento de las cosas que habría hecho estaban mal, no las hubiera hecho. Así es. Entonces él estaba claro y sabía que Dios lo completaba, que Dios era... Alguien decía una vez, nosotros no necesitamos una media naranja porque Dios nos completa. Amén. Porque en Dios somos una naranja entera simplemente. Sí. Entonces, no sé quién lo dijo, pero amén. Hace mucho tiempo lo escuché. Quizá en una prédica, ¿no? Sí, parece que en una prédica estábamos los dos juntos. Pero es importante entender que Dios nos lleva a ese nivel de integridad. Amén. Pero ¿cómo llegamos a ese nivel de integridad? Tal vez como el de Job, tal vez como el de Jesús, tal vez como el de David y mucho más, como Josías también. Amén. Josías no tenía conocimiento y aún siendo un niño... Ese tremendo ejemplo. Sí, eso es un tremendo ejemplo. Él no tenía conocimiento y cuando se dio cuenta que estaban mal... Reconoció la palabra de Dios, reconoció, sí. Él volvió a ser alguien íntegro y fue uno de los mejores reyes de Israel después de David y todo eso. Acuérdate que los reyes eran
Los reyes eran terribles. Tremendo. Eran tremendos. Pero él marcó la diferencia. Amén. Y es importante ser gente que esté totalmente tan llena de Dios. Amén. Tan, ¿cómo se puede decir? Rebosando presencia, rebosando relación con Dios, que eso nos va a hacer gente íntegra. Amén, así. Como dice también Génesis, ¿cierto? Cuando dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén, y esto sí. yo siempre lo enseño. La palabra semejanza dice a modo de operar de Dios, Amén, en sí. traducir, ¿cierto? En griego. Pero el modo de operar de Dios, ¿cómo es? Orden, disciplina, integridad Y santidad. y santidad. Tenemos que tener integridad. ¿Y qué es la integridad? Porque muchos podrían estar, ¿cierto? Bueno, por ahí el fin de semana casi sale este tema, pero la verdad que después, tanto que hablamos. Sí, tanto que comimos también. Pero la integridad tiene que ver con que tú hagas lo correcto. Amén. En tu interior, que tú Sí. tengas la convicción que estás haciendo lo correcto y que eso que estás haciendo, ¿cierto? Correcto, no involucre a otros, que no dañe a otros. Amén. Amén. Es importante entender que por eso viene del interior primeramente. Amén, Y así es. después eso va a rebosar tanto que va a ser desde fuera. Amén. Ahora, obviamente no nos podemos hacer responsables como en la recepción de los otros, Claro, pero sí. intentar siempre hacer lo correcto. Claro. Amén. Tremendo ejemplo de David. Me Sí. encanta David. Y quiero volver a Jesús. Algo que dijiste. Hablemos de antes Jesús. Algo que dijiste. La gente dice, pero ¿cómo logro ser tan íntegro como Jesús o como Job o como David, que fueron gente que tal vez estuvieron al lado de Dios, Jesús sobre todo? Pero tú dijiste algo importante. Jesús fue 100% hombre y a la vez 100% Dios. Él se hizo hombre para sentir nuestras debilidades, nuestras aflicciones, nuestras tentaciones, Amén. pero también él estaba completo, Amén. así porque era es. 100% Dios. Amén. Y tenía una relación con el Padre. Y muy importante entender que en muchas veces se nota que Jesús se iba al monte, dejaba a la gente sola, dejaba a los discípulos Porque solos tenía una relación con a su orar. Padre. Él iba en la Amén. madrugada a orar, prefería estar orando que estar durmiendo. Y él siendo hombre. Amén. Y eso lo hacía alguien completo porque conocía la voluntad. Y mira, nosotros en un estudio bíblico que tenemos, que estamos haciendo los martes y jueves, hablábamos que lo importante que Jesús hacía cuando oraba. Él seguía la voluntad y hablábamos un poco también que él decía, yo hago no hago la voluntad mía, sino la que él me envió. Amén, así es. Y lo importante es que él se sujetaba a lo que decía el Padre y vivía en esa integridad continuamente. Amén, así es. Bueno, la verdad que este tema está tremendo, Sí. está tremendo. A mí me encanta el ejemplo de Jesús. Obviamente para todos casi los temas que podemos conversar o compartir, está Jesús casi Claro, siempre. sí. Porque nosotros debemos imitar su vida, Así imitar es. sus acciones, imitar su forma, su pensamiento y ojalá su corazón. Amén, sí. ¿Cierto? Porque Él es amor, bondad, ¿cierto? Misericordia, pero también es un Dios, ¿cierto? Que corrige, que enseña, que ordena, que disciplina y que nos pide a través de su palabra, nos transmite, nos revela que debemos andar, ¿cierto? En orden, que debemos andar en disciplina, que debemos andar en integridad y en santidad. Ya vamos a hablar de santidad en el Sí, futuro, y ¿no? es importante ese orden. Amén, sí. Disciplina, integridad, santidad. Bueno, primero es el orden, disciplina, integridad, santidad. Amén, así es. ¿Cómo llegamos a esos puntos? Podríamos, esos puntos. más adelante vamos a hablar de eso también, Sí, yo creo. sí. Y la verdad que, por ejemplo, tres formas distintas, como decías tú, Josías, tremendo rey, ¿cierto? De una manera distinta. Él no tenía conocimiento, pero sin embargo, cuando lo tuvo, aplicó ese Cuando se le conocimiento. confrontó. Exacto. Imagínate, y siendo un muchacho. Siendo tan pequeño. Sí. Y, por ejemplo, Job, tremenda historia. O sea, para todo Job es una tremenda Él historia. estaba porque claro. la Biblia, ¿cierto?, lo describe como un hombre recto, como un hombre, ¿cierto?, perfecto, un hombre perfecto y recto. Y a mí eso me impactaba de Job Eso es porque fue impactante de una de las primeras Temoroso de Dios. Sí, fue una de las primeras historias que escuché cuando recién empezamos en el Evangelio. Y decía, wow, la convicción. Y claro, él estaba tan lleno de Dios, estaba tan íntegro, sabía que era íntegro. O sea, podemos tener integridad. Claro, entonces No podemos decir no se puede. No. No podemos Se tener puede, integridad. Se puede, y muchos ejemplos, pero también se puede ver de la integridad. Amén. Y ahí está el caso de Salomón. Amén. Así es. El caso de Salomón. Llegó un momento de estar tan completo de Dios, pero se descuidó. Y se desenfocó. Y sabemos lo que pasó. Así es. Y nosotros con los jóvenes decimos que era un pillo y todas esas cosas con las mujeres ahí. ¿Cierto? Pero Fue pillín. fue pillín.
Y es importante describamos eso porque acuérdate que nos están escuchando no, todos pero amigos. un Pillo es como hacer trampa. Sí, ¿no? Como pero la gente sí entiende. Sí. Como sea alguien pillo. A ver si nos entienden en Costa Rica, porque Sí. también nos están escuchando Saluda allá allá a siempre. Costa Rica. Entonces, imagínate cuando alguien pierde su integridad. Tal vez lo malo bueno, es malísimo perder la integridad, porque sabemos qué pasó con Salomón. Amén. Terminó, Así. era uno de los principales reyes, era alguien que tenía una promesa tan linda. Un pacto de un Dios, pacto. o sea, que es Y tremendo, aparte era o sea, del linaje, del linaje de David, pero pierde su integridad y al final toda la sabiduría y todo lo que le entregó a Dios no le sirvió de nada. amén, así Y eso es lo importante, porque si perdemos nuestra integridad pasa eso, Dios nos entrega cosas y después como que perdimos nuestra integridad y no nos sirve de nada. Sigamos el ejemplo de Job. Creo que uno de los mejores. Obviamente Jesucristo Y a ver. es perfecto. Sí, amén, obvio. A ver, alguien fuera de la pauta, otro ejemplo de integridad que se te venga a la mente en la Biblia. No, yo me lo estudié esto nomás. No, yo tampoco podría decir, tal vez Pablo. Pablo, sí, Es un ejemplo. No sabemos No, cuál más. yo más bien quiero hablar de otros atributos bíblicos que podemos encontrar sobre el tema de la integridad. A ver, ¿Sabes ¿cuál es? por qué? Porque creo que estos ejemplos están perfectos porque nos revelan situaciones distintas. Por ejemplo, Sí. Jesucristo era Dios. Amén. Amén. Y Él se sometió a la voluntad del Padre. Él fue hombre, ¿cierto? Fue Dios aquí en la tierra, pero nunca se le halló manchas, ¿cierto? Arrugas, ni pecó aquí teniendo el cuerpo humano, ¿verdad? Siendo Teniendo la 100% humanidad. hombre. Exacto. Entonces ese es un ejemplo maravilloso. El segundo ejemplo, ¿cierto? Job, que a pesar de toda circunstancia, a pesar de este ataque a su integridad, este ataque de la familia, de su propia esposa, dolor grande. de este dolor grande, porque nadie imaginó el dolor que sentía en su corazón, de estos amigos que se fueron insensatos con Job, ¿verdad? Él se mantuvo íntegro. Amén, Amén. Y David, otro ejemplo que nos puede pasar, yo creo que todos nosotros podemos vivir el ejemplo de David, nos equivocamos, cometemos errores. Por falta de conocimiento también. Por quizás no controlar, ojo, el dominio propio, También, ¿cierto? La emoción, el sentimiento, ¿verdad? Cometemos errores y perdemos un poquito ahí la integridad por un par de horas. ¿Por qué? Claro. Porque nos enojamos, porque murmuramos, porque, como decimos bien, disparamos acá en Chile, ¿cierto? Disparamos para todos lados. Pero la verdad, iglesia amada, gente amada, jóvenes amados, aquellos que nos están escuchando constantemente, usted tiene que ahí mantener la calma, ¿verdad? Amén. Mantener ese, ¿cómo se llama? Ese Como serenidad. claro, podría decir. esa paz y esa tranquilidad que solo Dios nos puede dar. Amén. Para guardar silencio. A veces el silencio es lo más sabio que podemos hacer. Amén. Y llevarlo al Padre, todo llevarlo al Padre, porque ¿sabes cómo mantenemos nuestra integridad, Felipe? Con poder del Espíritu Amén. Santo. No hay otra manera. ¿Y cómo llegamos al poder del Espíritu Santo? Teniendo una relación con Él. Y mira, algo que decías tú, que dice en 1 Pedro 2, 23, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es que Amén. juzga justamente? Al Señor. Al Señor. Qué tremendo. Y es importante porque Jesús no solamente fue tentado en el desierto, también cuando salía de la sinagoga, cuando estaba con sus discípulos, lo escupían. Pasó tantas cosas. Y él estaba tan lleno de Dios, estaba tan íntegro, que él realmente sabía que la causa no le correspondía a él, sino le correspondía al Padre. Amén. Y es importante. Y ahora, un tema, ¿por qué es importante tener integridad? Porque es parte de nosotros, tiene que ser parte de nosotros. ¿Por qué Es que no es una opción, Claro. es una obligación. Sí, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué tenemos que formar esa intimidad con Dios para llegar a esa integridad? Y aquí yo tengo la respuesta. A ver, dámela. Mateo 5, del 13 al 16. Yo creo que es uno de los versículos y uno de los pasajes que más se lee. La sal y la luz del mundo. Cuando Jesús Amén. nos dice a nosotros, más vosotros sois la sal y la luz del mundo. Pero la gente omite, y yo siempre lo digo, la gente omite unas partes muy importantes. Porque dice, pero ¿de qué le sirve ser sal? Lo estoy parafraseando. ¿De qué sirve ser sal si no salas? Si eres como esa biosal. Acá en Chile hay una sal que es como para la Que gente no da sabor. Sí, como para la gente que tiene hipertensión. Y una sal malísima, es como amarga, ¿no? No tiene sabor, en realidad No, yo... no sabe a nada. Pero la a usé mí, como yo un la año. Sí, la encuentra malísima. ¿Y de qué sirve que la luz no alumbre? Entonces, ¿cómo llegamos a ser sal con sabor? ¿Cómo llegamos a ser luz, pero de que de verdad alumbre? Luz que pueda entrar a un sitio oscuro y pueda alumbrar todo. ¿Cómo?
con una integridad. Amén, Siendo así es. una sal pura, una luz Amén. pura. ¿Y cómo llegamos a eso? Con una integridad. Por eso es importante que como hijos de Dios, y aquí le hablo a los jóvenes, como jóvenes, y bueno, en fin, en toda la iglesia, podamos vivir en una integridad única y ser sal que realmente sala. Amén, así Porque dice, mejor que la tomen y la pisen. Jesús mismo dice, si no eres una sal que tiene sabor, mejor es que te tomen y te pisen afuera en la calle. Amén. Entonces nosotros tenemos que ser sal que de verdad tenga sabor, ser Amén. luz que de verdad alumbre, y llegamos siendo eso con integridad. La gente va a ver, la gente va a poder discernir, la gente va a poder entender y decir, aquí hay algo distinto, aquí hay algo Así diferente. es. Aquí hay alguien que realmente es íntegro, alguien que refleja lo que hizo Cristo, alguien que puede ser tal vez, yo siempre lo digo, ser cristiano es alguien que testifica a Cristo, alguien que está viviendo como Cristo quiere que uno viva. Amén, así es, qué tremendo. Bueno, por mi parte, Felipe, mira, yo quiero ahí para los que están anotando, tú siempre sabes que me dicen mamás tus tics o tus como puntos aparte, ¿no? Pero son bastante interesantes, ¿ya? Y lo importante que tiene que ver con la palabra de Dios. 3 atributos bíblicos que nos hablan de integridad y que creo que son importantes saberlo. La integridad, ¿cierto? Es una herencia valiosa. Amén, sí. Y mira, y lo buscas ahí en Proverbios 27. Mira lo que dice Proverbios 27 para los que estén anotando. El justo que lleva una vida irreprochable, felices sus hijos después de él. Amén. Eso quiere decir que la persona justa, así como Job, también puede dejar herencia en sus hijos. Qué tremendo. Claro, por eso es importante entender. De hecho, el proverbio habla mucho de eso. Sí, y ya te voy a dar otro. Espérame un poquito, voy por allá. La integridad, ¿cierto? Que debemos poner siempre en nuestra mirada, en nuestro enfoque, y lo hemos estado repitiendo todo en este tiempo. Mira, las cartas de los filipenses. Wow. Busquen ahí 4:8. Mira, dice, por los demás hermanos, fíjese en todo lo que encuentro de verdadero, noble, justo, limpio, y en todo lo que es fraternal y hermoso, y en todos los valores morales que merecen alabanza. Amén. También nos hablan, ¿cierto?, de un tipo de integridad, que enfoquemos nuestra vida en estas cosas que son maravillosas. Amén. Y eso habla de ser un hombre, una mujer justa, noble, limpio, ¿cierto?, para seguir en esta carrera de Cristo. Y lo otro, que la integridad es una brújula segura. Wow. Busquen ahí en Proverbio. Proverbio habla mucho, ¿verdad? Sí, habla demasiado. Sí, 11:3 dice, la integridad. Mira lo que dice, Proverbio 11:3, para los que están anotando. La integridad guía a los hombres rectos. La perseveridad lleva a los impíos a su perdición. Wow. Es que da 2 ejemplos clarísimos ahí. Sí. Tremendo proverbio, la verdad que me encanta Proverbio. De hecho, si quieren saber un poquito más de eso, yo estudié el libro de Proverbios en verano y habla mucho sobre la gente justa. Amén. Y también habla de la gente que es injusta, la gente que no íntegra, y los beneficios de la obediencia y la desobediencia. Entonces, es importante entender eso. O sea, tenemos 2 caminos, ¿verdad? En Dios tenemos 2 caminos. Uno, es cierto, que nos aleja de Él, sí. Otro que nos acerca. Y nosotros debemos trabajar en eso, trabajar en que cada vez, cada día, cada segundo de nuestras vidas, ¿sí? Ya me voy a poner apasionada, pero cada segundo de nuestras vidas, ¿cierto?, podamos vivir esta relación con Él, porque esta relación con Él, la relación con el Padre, la relación con el Espíritu Santo, la relación con el Hijo, nos va a permitir no solamente tener una vida en Cristo, sino que estas cualidades, ¿cierto?, estas características que son sanas, de integridad, ¿cierto?, de comportamiento, de orden, de disciplina y sobre todo la santidad. Imagínate. Amén. Lo importante que dice Proverbios, alguien que es íntegro le da descendencia a los demás. Exacto. Es importante entender eso, porque después de nosotros, por nuestra integridad, después nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, nietos, mucho más. Te fuiste a la 5ª generación. Puede ser gente que tenga descendencia importante. Entonces, la integridad y nos lleva a ser algo muy importante. Yo siempre lo digo, la integridad nos lleva a ser reflejo de Cristo. Amén, así es. La integridad nos lleva a ser reflejo de Cristo. Y después viene todo eso, la descendencia, tal vez venga aflicción, pero si tú te mantienes íntegro como fue Job, podrás superar las pruebas, podrás entender que Dios... Job sabía que Dios estaba con él. Amén. Imagínate lo importante que... y esto es una palabra que tengo yo, que escribí hace un par de meses. Cómo Dios habla de Job. Cómo Dios habla de Job. Amén. Cómo Dios se lo presenta a Satán. Amén.
y la confianza que tiene de la integridad, la confianza que tiene Dios de la integridad de Job. Amén, Es importante entender eso. Entonces, he aquí mi pregunta a los jóvenes: ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos? Siempre les digo, ¿cómo caminamos? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos siendo gente íntegra o simplemente un caparazón o una carcasa que nos estamos poniendo? ¿O somos realmente gente que su esencia es estar, su esencia y su integridad nos lleva a ser gente que refleja a Cristo, nos lleva a estar completo con Dios? ¿Cómo estamos? Wow. Tremendo. Me quedé helada. Esperamos ser cada día Amén. Lo mejor posible ante los ojos de Dios. Amén. Amén. ¿Y cómo llegamos haciendo? Con intimidad, con una intimidad relación con el Señor. Bueno, yo como también mamá, ¿cierto? Como adulta, quiero quedarme con este proverbio Felipe 27. A ver. Proverbio 27, ya lo leímos, pero sí, creo que es lo que uno espera para sus hijos, para su nieto y para la generación, ¿verdad? La herencia nuestra. Camina en su integridad el justo. Amén. Sus hijos son dichosos después de él. Qué tremenda promesa de parte del cielo, es verdad. Sí. Qué tremenda promesa, qué tremendo. Yo digo, Señor, dame integridad cada día, ¿cierto? Hazme justa cada día, hazme sabia cada día, ¿verdad? Porque cuando conocemos a Dios no podemos limitar, no podemos tener todas estas cosas preciosas que solo Él puede entregar de la mano, como decías muy bien tú, de su presencia, de su intimidad, de nuestra relación con el Señor. La verdad que sabemos que muchos jóvenes nos están escuchando, muchos jóvenes nuevos, mucha gente que ya conoce la palabra, gente que no ha conocido aún a Dios, pero que nos siguen por amistad, por familia y tantas cosas que estamos queriendo transmitir a través de estos audios digitales. Dios ha puesto, ¿cierto?, nuestras voces a través de esta plataforma. Sí. y creemos y seguimos confiando que todo esto que hacemos es para ayudar, es para poder crecer en el Señor, es para poder ir aprendiendo, porque juntamente nosotros aprendemos también sí, en estos ciertos desafíos y Dios nos va enseñando cada día, que Dios nos permita tener esa integridad, ¿cierto?, en nuestra vida como mujer, como hombres, como niños, incluso desde la niñez, ¿cierto? Como Josías. Amén. Claro, porque su palabra es clara, nos enseña, cada vez nos enseña algo más. Amén. Amén. Así que lo invitamos, ya estamos terminando ya, lo invitamos. ¿Nos queda tiempo, Felipe? ¿Nos queda tiempo o no? Sí, nos queda. Uy, se largó, yo pensé que habíamos pasado como 15 minutos hablando y era mucho. Yo pensé que era menos, pero ya estamos casi en los 40 minutos arriba. De hecho, ya estamos en los 40 minutos arriba, wow. Así que, invitarlos a ser gente completa. Mira, Amén. Alguien una vez decía, la integridad también es algo que no se ha tocado, algo que está intacto, que tu integridad se mantenga intacta. Es como cuando tú das un regalo, ese regalo está íntegro porque nadie lo ha tocado. Amén. Que eso que Dios te ha entregado, nadie lo toque, y que eso que Dios ha puesto en ti, nada lo corrompa. Mantente firme y completo con Dios. Es lo importante, entender que nos mantengamos firme y completo con Dios. Así que te invito a ser gente íntegra, a ser gente que Dios se agrade, como Job, como Josías, como David, como Jesús, como Pablo y muchos ejemplos más, tal vez también como Abraham también se equivocó, pero él tuvo su integridad intacta, como José. Amén. También en la prueba se pudo. Mira, me estoy acordando de toda la gente, de todos los personajes bíblicos. Es importante entender eso. Así que te invito a que seas alguien íntegro, que no pierdas tu integridad como lo hizo Salomón, o tal vez como lo hizo Samson también en su momento. Amén, así es. Alguien que se pueda mantener íntegro y completo para la gloria del Señor y para que pueda ser reflejo de Jesús. Amén. El compromiso, y esto es para todos nosotros, ¿verdad? El compromiso con la integridad, ¿cierto? En cada aspecto de la vida del cristiano, créeme, iglesia amada, hermano amado, muchachos ahí, todos los que nos estén escuchando, va a certificar tu propia felicidad. Amén. Te vas a sentir gozoso, como decía en el Nuevo Testamento, que los discípulos estaban gozosos, ¿cierto? Con un gozo intenso y lleno de su Espíritu Santo. Cuando caminamos con esta integridad, ¿cierto? Y con todo lo que Dios nos pide, nos demanda en su palabra, créeme que esa es la felicidad que vas a sentir cada día en tu corazón, cada día en tu actuar, cada día, ¿cierto?, en tu vida personal,
y la vida en Cristo, porque todo tiene que ser Amén. una sola vida. No tenemos, como dijimos al principio, ¿cierto?, vidas eclesiásticas o vidas seculares. No, nosotros los hijos de Dios llevamos una vida en Cristo y Amén. Estamos en una continua adoración. Y Amén. eso nos lleva a ser gente íntegra. Mira, todos los temas que hablamos Wow. están súper conectados, Solange. Es que ese es el Señor, Amén. es el Señor al favor de nosotros, Amén. es el Señor enseñándonos, es el Señor haciéndonos crecer también, Felipe. Amén. ¿Nos vamos? Ya, ¿Oramos? nos vamos. Ya, yo voy a orar esta vez. Amén. Te invito a que cierres tus ojos donde estés. Espero que te estés cuidando también. Si estás trabajando, tuviste que salir, que estés tomando las medidas de precaución. Amén, porque de aunque a pesar que ya cuarentena. estamos empezando a avanzar un poquito en esto de la cuarentena, Bueno, por lo menos Santiago, la región metropolitana, está avanzando en un paso a paso. Exacto, en un paso a paso. Así que igual te incitamos a que te cuides. A que te cuides a ti y cuides a los demás. Y también cuides tu integridad. Amén, Amén. amén, Así que te invito a orar en este momento. Mire, Señor, damos gracias, Padre, amén, Padre, gracias. por lo bueno que tú eres, Señor, porque somos instrumentos en tus manos, Amén. Señor, por esta Sí, plataforma, estas vías, Señor, de entregar mensajes, Señor, de este podcast, Señor, por poder llevar tu mensaje siempre, Padre. Amén, bendito Damos gracias, Dios. Padre, para que nos guíes en todo momento y nos permita ser gente íntegra, gente que esté completa. Revélanos, Señor, cómo ser Amén, gente que sí, esté completa bendito, Señor. en tu reino, gente que pueda ser reflejo de ti, gente que se mantenga intacta, ser gente gente que esté entera en ti, Señor. Amén, sí, A no Señor. entender que solamente con intimidad podemos, Padre. Oro por cada oyente, Señor. Oro por nosotros también, Señor, por cada miembro de IDR, Señor, y por Amén, todo lo que se sí, viene, Señor. Señor. Oro por cada equipo que tenemos aquí armado, Señor, y guíanos tú siempre y permítenos ser gente íntegra como lo fue Job. Amén. En el nombre de Amén. Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Y amén. Qué tremendo. No te pierdas el podcast Mi Identidad este día jueves. No te pierdas también IDR Youth Unidos en agosto. Ya sabes cómo inscribirte. Están todos los Amén, contactos sí. y nos Búsquenos vemos. en las redes sociales, búsquenos. Y a los hermanos que nos están pidiendo petición de oración, estamos ahí intercediendo. Sí, escríbanos Así nomás. que sigan escribiendo, no hay problema. Hay 7 personas destinadas para la intercesión y esperamos que Dios cumpla ese milagro, todo ese anhelo Amén. del corazón. Dios sana, Dios restaura, Dios hace maravillas. Así que un abrazo gigante para cada uno de ellos. Así Amén. que saludos a todos, muchas bendiciones y que tengan una semana muy bendecida. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. 'Cause you're the only friend who can set my soul